Eguerdion, guztioi, buenos días a todos. Lehenik eta behin, eskerrik asko guztioi etortzeagaitik. Gracias a todos por estar hoy aquí con nosotros. La jornada de hoy es muy especial para todo el club, para todos nosotros, porque presentamos la renovación de José Luis por un año más como técnico de la Sociedad Deportiva Eibar. Y bueno, muy especial porque además va a ser su quinta temporada como entrenador en el Eibar, a pesar de todos tus miedos por los cuartos años. La verdad. Pues ya vas a por el quinto, que es la sexta temporada del Eibar en Primera División. Y bueno, ya sé que no te gustan los números, pero has dirigido al equipo en 209 partidos oficiales, 166 en estas últimas 4 temporadas y 43 en tu primera experiencia armera, hacia el 2004. Y realmente con unos números muy buenos, con unas posiciones muy buenas que hemos terminado estas temporadas, y vamos a afrontar con muchísimo optimismo, con muchísimas ganas y con ilusión tu quinta temporada en el Eibar, la sexta temporada del Eibar en primera, y espero que entre todos consigamos prolongar un poquito más todo este sueño. Sorionak, José Luis, gracias por estar con nosotros. Eskerrik asko. Nada, Eguerdion. No sé si me toca decir algo, pero agradecer, ¿no?, a Maya y al club y a la dirección deportiva la posibilidad de poder seguir un año más. O sea, por lo menos en mi forma de ver las cosas lo tenía bastante claro, ¿no? Si las cosas iban medianamente bien, el poder seguir y el poder estar un año más, ¿no?, en Eibar. ¿Un año por qué? Bueno, van bien las cosas, ¿no? De año en año. ¿Para qué vamos a mover el cotarro y enzarzarnos en otras cosas? Pues renovamos un año más y está, ¿no? Así tenéis de qué hablar cuando termine la temporada. Y bueno, y la verdad es que tampoco damos mucho que hablar, ¿no? Porque aunque parezca que en el tiempo tardamos mucho en llegar a acuerdos, pero os dirá Fran aquí que hablan 2 veces, 2-3 veces y ya está, ¿no? No es que estemos todos los días hablando y estemos un mes especulando por si seguimos o no, ¿no? Y en ese sentido, pues nada, pues agradecer al Eibar, y vosotros me tenéis que aguantar otro año más. ¿No? Me vais a permitir una cosa porque le ha quitado importancia a la dirección deportiva diciendo que esto está chupado y que en un par de conversaciones ya está hecho. A ver, hay que agradecer a la dirección deportiva el trabajo que ha hecho con la renovación de José Luis y que ha costado. No, que no ha costado. Él también sabe, Fran también sabe. Sí, pero al final, bueno, también todo acompaña, ¿no?, la buena sintonía que hay dentro de casa y bueno, también hay que felicitar a todo el equipo técnico de José Luis, a Iñaki Bea, a Andoni Azcargorta, a Joshua Núcita y a Toni Ruiz. Sí, que ellos son los que más a gusto están, ¿eh? Eso es verdad, eso es así. Ellos son los que están hasta última hora pensando, seguiremos, no seguiremos, qué hará este, qué no hará, porque tampoco les digo demasiado, ¿no? Y en ese sentido, ellos son los más agradecidos de poder seguir en el club, en el Eibar. Bueno, José Luis, zorionak, beste urte bete, jarraituko duzu Eibarren, zerk ematen dizu klub honek? Lehen aldia da talde batean 5 denboraldi osatuko dituzuna, zerk egiten du berezi, Agustia? Betxu, zelan heldu ginen ona ez, klube egon zan, ez dakixen, lehenengo mailan edo bigarren mailan jokatu behar ben, ez? Eta heldu ginen, Franaz berbaiten, firmau genuen, bueno, ez dakigu, ze maila jokatu biogun, baina, bueno, firmau genuen, ez? Lehenengo mailarako edo bigarren mailarako. Eta, ja, 4 gehiaguz eta 5 etxeko, ez? Tranquilidadie, eta igual pentsetan dago gente, tranquilidadie, ez teko gogoik gorutz joeteko, ez teko gogoik
gauza honik etxeko, hobi hauek etxeko, ni pentsa dut, ja, hemen egotia ja dela gauza oso ona, eta gauza honak etxe hemen, geixau, ez? Horregatik, igez, ez genien hasi ondo, ez? Eta klubetik beti tranquilidade Moskuen, ez? Joeten za beste leku batera, eta igual azten zatxartu, eta ez egoten hile bibez, ez? Hemen lanerako ni pentsot oso ambiente oso ona dauela, eta horrepe etxozta hemen geratzi. Luzaroan ikusten duzu, zure burua Eibarren gauzak bide beretik jarraitzen badute? Eske futbolan luzaru esatie oso gatsa da, ez? Ni beti pentsot, urtia maitu. Ondurteten badagozak, normalien ados epiniko ga beste urte bete segitzeko, baina lehenengo begiratu bida urtie, ez, temporadie. Eta niko itxe begiratzot, ez, temporadie bakarrik. Zoriona, Jose Luis, amaiak zioen bezala, laugarren urteren madarikazioari bildurra zenion, laugarren ajunda, bosgarrena, zeinek esan behartzizun, duela 5 urte honea atorri zinenean. Niretzat izango da, barri dazti lehenengo bezala, ez? Ja, laugarrena pasagu eta esan barik bosgarrena dela, lehenengo edala barrido, ez? Eta beste lau egin dugun, ez? Lehenengo enge, baina egize da, ez? Beste talde batzuetan laugarren urtien txartu urtea ben, eta baina, hemen ondo urten dau, hemen dana ondo joen da, eta hori pentsamentu ja joen da, ez? Eta hori, bosgarren hasiko ga, ni pentsa dut, ondo gauzela gauzak etxeko, badakigu, beti, dakigu, ez? Hor bonbuen gauz 12, 13, 14 talde bejatzeko moduen, eta 3 bejatzen di, ez? Hor egon gaiela, baina, ni pentsa dut, borruketan, goguaz eta aleginaz, ondo urtengo dabiela gauzak. Bueno, ez dakit oporrak izango dituzun, nahiko alan izango duzue, hemendik demoraldi hasi arte, gustoko proiektua izango duzula suposatzen dut, aurkeztu dizutena, hor dagoena, onartu duzulako. Bai, azkenien, zeinek esaten dau, proiektu hona dela, fitxaje asko etxosu nien. Zelan gertatzen da, fitxaje. Nik beti zaut, ingo temporadan ez, futbol honena, nik pentsot urten egule, niretzat, eta 12 geratu ga. Igez da, beste urtien geratu ginen aurrera, ez? Eta zegaitik geratu ga futbol hona egu, nik pentsot, talde eixe dana igezko izen dela, ez? Eta orduen, horrepek beste punto bat emototzu, ez? Batzuetan bebai aldatzi ondo da, ze azkenien exceptu egiten larrei, eta batzuetan gauzak ez da beurtetan ondo, ez? Baina ni pentsot jentie posi dauela, eta ni pentsot beste urte bete ona urtengo dabela. Oen, Fran, entzako, Fran, suposatzen dut, pozik zu ere, azkenean zuen helburua bete delako. Bai, unon da mila esker. Bai, guretzako bentsat, albiste oso garrantzitsua da, oso ona da Jose Luisek beste urte bete egotea gurekin, Jose Luis da bere taldea. Berak esan dau bezala, lasaitasuna egon da egunero, eta txentzu horretan, ez dugu euki ere, nahi eta gaur aurkeztu, ibilbidea ona izan da, eta lasaitasuna egon da, eta ez gara lusatu da, baina ez garelako egon batera biok, klua eta Jose Luis, eta zentzu horretan oso posik eta garrantzitsua da bere jarraipena guretzako. Eta zentzu horretan nik uste gaur protagonista nagusia bera dela, eta zentzu horretan oso posik. Orduan ez dizut galdetuko, zure etorkizunari buruz, ere zu egoera berean zaude? Ez que Jose Luis da protagonista nagusia da. Nire iritziz bentsat, gaur Jose Luisen eguna da. Eibarren eguna, dudagabe, baina Jose Luisena, eta orduan zentzu horretan Jose Luisi, egin behar diozuen galderak, gustatuko zitzaidan, beha izatea. Datorren astean ez banago oker, ez dago finkatuta eguna, baina datorren astean egongo da valorazio bat, nahi dezuen galderak egiteko, eta hor bai ongo dala,
plantamintuak nahi dezuenak egiteko ordua. Ni Jose Luisen inguruan galdetu nahiko nizuke, bera da, datorren denboraldiari begira Eibarren fitxaketarik onena, eta zer dauka ikusten dugu karakterrez gizon gogorra dela, baina aldagela oso maitatua dela, fitxaketarik onena da? Bai, hombre, dudagabe, azkenean, egunero taldeak indagona eta nagusia beha da, eta proiektuak beti misterraren inguruan dator. Hortikan gero, taldea, eguneroko lana, dudagabe, baina mistera espaldi madaukazu, zu nahi desun mistera espaldi madaukazu ja zalantzakin astezea. Eta dudagabe, Eibarrentzako aukera honena eta bakarra Jose Luisen jarraipena izan da eta da. Gero, hor daude bere zenbakiak eta bere errendimenduan ni ez dut esango, ze ikusten dezue denok, 5. urtea egotea lehenengo mailan Eibar, zeinek dauka portzentaia handi bat hori horrela izateko, dudagabe Jose Luis da, hori ez dago zalantza bat ere. Da jokalariak nola hitz egiten duten behagatik, eta jokalari batzuk jarraitzen dutela gurekin behagatik, ez dauka balorea. Osea, ezingo nuke esan ze balore daukan horrek, porque balore hori dago, pentsatzen dugun baino askoz gorago. ¿Más preguntas? No, he estado bien en muchos sitios. Joder, desde la primera vez que salí, segunda vez que fui a Lanzarote, estuve 2 años de maravilla. El dejarte hacer o no, te lo tienes que ganar tú. Ha habido en otros sitios también que he estado 4 años, ¿no? Y en otros 4 meses. Pero cuando he estado también 4 años me han dejado hacer y hemos hecho. Lo que pasa que siempre es lo mismo, ¿no? Y os he dicho más de una vez. Si no te vas, tarde o temprano te echan. A toda la vida no somos. Es muy difícil. Hemos apostado un año más, el 5º. Espero que podamos estar y que podamos aguantar. Pues club, nosotros, todo el mundo. Y en ese sentido, la valoración que tenemos nosotros, por ejemplo, de estar aquí en el Eibar, pues te has ganado algo que en un momento determinado pues te respetan también, ¿no? Que igual en otro sitio que vayas de nuevo pues cuesta más, te lo tienes que ganar, ¿no? Aquí igual nos lo hemos ganado ya, pero bueno, eso no con eso no, lo que no podemos hacer es dormirnos en los laureles, porque si no entonces sí que lo pierdes todo. Dices que en el fútbol tarde o temprano te echan si sigues. Hay otros que se suelen marchar pensando que han tocado techo, ¿no? ¿Crees sí. que el Eibar no ha tocado techo todavía? No, he comentado en euskera. Creo que hay un bombo entre 12 y 14 equipos. De esos 12 y 14 equipos, 3 bajan. Nosotros estamos en ese bombo. Eso no quiere decir que vayamos a estar peleando por el descenso. Igual estás, y también gente de ese bombo estará peleando por entrar en Europa. Estoy convencido, ¿no? Entran muchos equipos en ese bombo. Tocar techo. ¿Qué es tocar techo? Digo yo. Yo creo que los objetivos de Eibar están claros. Es mantener la categoría y yo creo que ese objetivo ya es como para el Madrid y Barcelona ganar la Liga o la Champions. Y los dos no la pueden ganar, ¿no? Entonces el entrenador que juegue en esos equipos y gane eso, ya toca. ¿A dónde va después? Entonces, ¿dónde es el siguiente techo? ¿Ya se termina ahí? Yo creo que estoy bien, estoy a gusto. Nos ponemos objetivos claros, aparte del librar, el competir cada día, cada partido, el entrenar cada día como titanes, y eso es lo que me lleva a mí a seguir aquí, porque estoy a gusto sobre todo también. Bueno, José Luis, es que Sorionak, has dicho que la negociación, la conversación con el Eibar para renovar ha sido sencilla, son siempre sencillas. ¿Hasta qué punto ayuda a que jugadores en el vestuario, como comentaba Fran, apuesten por seguir aquí porque tú sigues, incluso los que no juegan o juegan menos reclaman que tú sigas con toda la caña que les metes también en los entrenamientos y en los partidos? No, a ver, te ayuda
a que la gente esté bien, eso está claro. Si yo viese que en el grupo de jugadores, en el vestuario, hay mucha división y hay gente que no está con nuestra forma de trabajar, con nuestra forma de hacer las cosas, pues igual tendrías que pensártelo más para poder renovar, ¿no? O intentar cambiar más los jugadores de plantilla, ¿no? Pero sí es verdad que yo creo que nosotros por lo menos como cuerpo técnico, estoy hablando yo solo de mí, somos 5. Lo que tratamos de hacer cada día es que el jugador venga contento a entrenar y que se lo pase bien, currando, entrenando, pero que se lo pase bien y que al día siguiente vuelva a tener ganas de poder venir, de querer venir. Entonces, yo creo que si conseguimos eso, pues vamos a estar bien con respecto a ellos. Luego es verdad, el jugador quiere jugar y luego hay personalidades. Algunos aguantan mejor el poder estar sin jugar y otros no, otros quieren terminar. Y aunque saben que igual no pueden jugar porque el compañero lo está haciendo bien, pero él va a trabajar por querer jugar, ¿no? Eso es bueno. Y en ese sentido, yo creo que por nuestra forma de hacer las cosas, pues creo que el grupo va a estar bien. También es verdad que pues nos ayuda ya cuando firmamos a la gente y cosas de estas, pues que intentar conocerles también no solo futbolísticamente, sino personalmente también para saber cómo son. Y en ese sentido, pues estamos a gusto, estamos bien y espero que la temporada que viene también en todo ese día a día vaya siendo igual de bueno que hasta ahora. Hemen, José Luis, behon deizuela iruroi, guztioi, guere oso posi gaude. La afición, ¿qué le dirías a la afición que hoy, según me han dicho por la mañana, tomando un café, hoy hemos dormido más tranquilos? Fíjate qué frase que resume todo. No, pero a ver, yo creo que el club está en una forma de que ya se ha sentado en la primera división, que puedo marchar yo, venir otro y se hacen las cosas igual y al final ese otro, pues después de 4 años buenos o 5 años buenos, pues parece que se lo tiene que ganar, ¿no? Lo que hemos dejado, pero que tampoco, yo creo que se están haciendo las cosas bien y en ese sentido espero que haya Eibar para primera o compitiendo en condiciones para muchos años, no porque estemos nosotros, sino yo creo que ahora pues el campo se está renovando, la ciudad deportiva que se va a hacer, un poco todo eso ayuda a que la gente esté a gusto también, ¿no? Y yo creo que ahora mismo no importa quién esté en el banquillo del equipo para que las cosas vayan a ir mejor o peor. Bueno, Mendy, tienes ya, pues una plantilla bastante grande, hecha un poco a tu medida. ¿Qué crees que falta para completarla? No, ahora no vamos a hablar de jugadores ni de nada. Ya tendremos tiempo. Se está trabajando en ese sentido también, aparte de renovar o no renovar, y en ese sentido pues ya iréis sabiendo cosas, pero creo que no es el momento adecuado para poder hablar para hablar de plantillas y de jugadores. Guardión, José Luis Zorionak, revisando estadísticas, eres de los pocos que sobrevive a ese fútbol moderno, de que cada vez los banquillos de primera tienen más baile. Tan solo Simeón lleva más tiempo que tú en un mismo banquillo de 2011. Eres de los pocos que se mantienen en pie. ¿Qué supone para ti poder estar tanto tiempo en un mismo club? A ver, yo soy una persona, un tipo que normalmente si está a gusto en un sitio es difícil que se vaya de donde está a gusto. Si te echan, te tienes que ir. No hay más huevos. Pero lo demás, yo ya te digo, estoy bien, estoy a gusto, podremos pelear o no pelear, o podemos alargar las conversaciones para mantenernos o no, pero la primera idea siempre es la misma. Es estar, es quedarnos.
y siempre que ha podido haber alguna cosa diferente de otros lados, pues el club es el primero que ha sabido de eso, no ha escondido absolutamente nada, ¿no? Y por eso te digo que si vamos de cara todos, no va a haber ningún problema de ningún tipo, ¿no? Y yo creo que por lo menos hasta ahora hemos sido todos así y yo creo que por eso la relación es tan buena. Una pregunta para Fran, la misma que te han hecho en euskera, ¿es tal vez o es José Luis el mejor fichaje de cara a la próxima temporada? Totalmente, está claro. Primero porque es el líder de la plantilla. Segundo, porque los jugadores, cuando hablan muy bien de un entrenador, incluso hablan jugadores que menos minutos pueden tener, eso es un valor incalculable. Es que es incalculable eso. A partir de ahí, los números y el rendimiento del equipo, que esté 5 años en primera división, un porcentaje altísimo, y que para mí, yo lo he dicho en alguna otra rueda de prensa también, parece como que estando al lado de él es como que le estoy dando bola, pero lo he dicho sin estar él también. Eso es de enmarcar. Hay gente que hay que enmarcar en el Eibar y bajo mi punto de vista José Luis es uno de ellos, ¿no? A partir de ahí todo va a ser continuar con el proyecto, con la idea de juego, con el estilo, con el día a día. La continuidad yo creo que nos da mucho éxito, tanto en la configuración de la plantilla como en la renovación del staff técnico, y continuar con un proyecto, con un estilo y con una idea de juego, sabiendo lo que queremos, y a partir de ahí salir al campo cada semana sabiendo que por lo menos competir vamos a hacer, pero también sabiendo que no por eso vamos a pensar que esto va a ser fácil. Pero está claro que la renovación de José Luis era lo primero que queríamos hacer y la primera opción para el club desde el minuto 1. Eso está muy claro. Por eso pienso que el gran protagonista de la rueda de prensa de hoy es José Luis, porque es de agradecer que hayamos logrado que José Luis siga un año más aquí. Yo quería preguntaros a los dos, conociendo la complejidad que tienen los mercados de fichajes, a 29 de mayo que tengáis una plantilla tan amplia y que ya el entrenador sabemos que va a seguir, ¿hasta qué punto os da tranquilidad para afrontar la nueva temporada? Tranquilidad, siempre estás ojo a visor, ¿no? Tratando de mejorar, eso está claro. Siempre va a haber cambios, por muy bien que se hagan las cosas, no, algún cambio tiene que haber, y pues también ahora, pero con la tranquilidad de siempre, de decir, no hay prisa por hacer las cosas, por querer completar una plantilla, por querer trabajar sin parar, pero sin ninguna precipitación, ¿no? Y yo creo que al final eso te da pues la tranquilidad de poder estar bien, ¿no? Y la confianza que tienes también en la gente que está. Como habéis dicho, va a ser mi 5.º año seguido, pero también va a ser el 5.º año de unos cuantos jugadores también, no muchos, pero sí unos cuantos, ¿no? Entonces, por eso te digo que al final, y lo bueno de todo esto es que el que llega nuevo se adapta de maravilla al grupo, que es lo importante, ¿no? Entonces, vamos a pensar en que hay que seguir currando para seguir mejorando la plantilla, pero sin nerviosismo. Una cosa más. Muy bien. Bajamos ahora al verde a hacer una estimación.